Hola, buenas tardes a todos. Un miércoles más en Marca la Diferencia con Psicología. Pues vamos a estar aquí acompañándonos mutuamente entre todos y para escuchar a César Sánchez con, un tema muy de actualidad como son las fobias, la agorafobia, los ataques de pánico que cada vez están más presentes en la población en general. Es verdad que dentro de lo que hemos venido detectando, sobre todo a lo largo de la pandemia, es que estos casos, principalmente temas de ataques de pánico, se han ido sucediendo con muchísima frecuencia, con muchísima regularidad. Y en personas a lo mejor que anteriormente pues nunca los habían vivido, nunca los habían sentido y tampoco era algo como que estaba dentro de a lo mejor, ay, pues me siento normalmente nervioso, nerviosa y tal, no, sino personas que no habían contemplado nunca la posibilidad de que ellos pudieran sufrir esto, pues realmente se ha presentado y además ha venido como para quedarse, ¿no? Y desde aquí es verdad que en muchas ocasiones nos comentan si bueno, pues la ansiedad desaparece o los ataques de pánico desaparecen y es que hay que aprender a vivir con ellos. Es cierto que la recurrencia o la frecuencia de esos ataques de pánico o de ese miedo a veces desmedido sí que se autogestiona a través de pues recursos terapéuticos y maneras de trabajar la aproximación con el paciente en terapia. No es algo que la persona habitualmente pueda llegar a gestionar sola, habitualmente digo, pero sí que es verdad que con ciertas pautas o con ciertos recursos en muchas ocasiones ya como se espacía los ataques de pánico o esas crisis de ansiedad. Hola, buenas tardes, César. Hola. Buenas tardes, Concha. Qué alegría verte, que antes como nos veíamos más y nos cruzábamos, ahora ya no nos cruzamos nada, ¿eh? Cierto, cierto, cierto. Entre la pandemia y, bueno, las circunstancias también de cada uno, ¿verdad? Las circunstancias, efectivamente. Mira que estamos cerca, pero ya no nos cruzamos, no, ya no coincidimos. Tendremos que hacer por vernos, por sacar ese huequecito. Bueno, pues justamente, bueno, César, bienvenido. Ya sabes que para mí en concreto eres una persona muy querida y muy sabia, porque cada vez que has intervenido, pues la verdad es que nos ha enriquecido infinito las cosas que nos has comentado y también desde esa aproximación neurocientífica, con lo cual, bueno, pues vamos a ver si en este tema que yo estaba diciendo que es de tremenda actualidad y que además con la pandemia se ha recrudecido de una manera exponencial, que entiendo que a ti te ha pasado un poco similar al resto de los psicólogos con los que hablamos, que es como el tema estrella de terapia, ¿no? Pues ataques de ansiedad, de fobias, agorafobia. Entonces, bueno, pues es un tema tan específico y al mismo tiempo tan general a nivel transversal, ¿no? Como que todos a lo mejor lo Ujú. podemos vivir y en personas que también en algún momento de su vida pues no consideraban esta posibilidad y ahora como es como el pan nuestro de cada día, yo creo que cada vez que nosotros podamos hablar de este tema para aproximar, sensibilizar o dar algunas pautas para que la persona pueda encontrar sus recursos y poder solventarlo de la mejor manera posible, bueno, pues bienvenida sean. Y en este caso, bueno, César, ya te presentamos alguna otra vez, pero yo si quieres presentarte o Vamos a tú. pasar directamente, claro. Pasamos directamente al lío, al grano. Muy bien. Vale, antes hablabas de lo transversal que es esto, ¿verdad? Consulta y cómo tiene relación también con lo que estamos viviendo, ¿no? Con la pandemia, que ha motivado y ha sacado a la gente a consulta, ¿verdad? Gente que de ninguna otra manera posiblemente hubiese contactado con un psicólogo, una psicóloga, pues lo ha hecho y se ha animado a hacerlo, ¿verdad? Eh,
sí que considero que el miedo tiene un estigma añadido, ¿no? Es decir, hay mucha gente que se pone en tratamiento quizá por adicciones, porque tiene una depresión, por una ruptura de pareja, es decir, algo donde no parece que esté el miedo implícito, pero sí lo está, ¿verdad? Es decir, yo creo que hay menos gente, sobre todo en el género masculino, que se anima desde un primer momento a reconocer que hay un miedo, ¿no? Y que tengo miedo a algo, o tengo una fobia, ¿verdad? Es una demanda que está implícita dentro de otra demanda quizá completamente distinta, ¿no? Cuando hablemos ahora de agorafobia, de fobia social, de ataques de pánico, sí que me llama la atención que es algo que a veces no es la primera demanda, ¿no? La gente no se pone en tratamiento por eso, pero sí es algo que aparece, ¿verdad? Cuando exploras en la historia o cuando quitas esas primeras capas, quizá, es cuando aparece esa manifestación, ese miedo, ¿no? Esto tiene que ver, creo que culturalmente, con lo que hablábamos el último día, el último directo que hicimos juntos, ¿verdad, Concha? Que fue que hablábamos de las emociones y de no integrar las emociones dentro de lo que nos pasa, ¿no? Entre ellas el miedo, ¿vale? Porque el miedo es la que de fondo está en lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Es decir, me pongo en tratamiento porque tengo problemas con el alcohol, o porque he roto con mi pareja, o porque me están acosando en el trabajo, o porque me siento mal, no me aclaro para tomar decisiones, me encuentro muy triste, pero pocas veces reconozco que tengo miedo, ¿no? Entonces, bueno, de lo que vamos a hablar hoy es de las emociones, pero vamos a hablar de las emociones cuando están en lo que consideramos dentro de un contexto de trastorno, ¿no? Es decir, una cosa es el miedo y otra cosa es una fobia, ¿verdad? Yo creo que vamos a empezar por esa distinción. El Sí, miedo, parece que sería importante el hacer esa distinción. eso es, el miedo no deja de ser una respuesta sana ante una situación de peligro donde yo me movilizo conductualmente, físicamente, cognitivamente para afrontar esa amenaza, ¿verdad? Cuando hablamos de una fobia estamos hablando de algo mucho más desproporcionado, ¿verdad? Mucho más intenso. Y por poner un ejemplo, ¿no? Voy a hablar muy poquito de lo que es la fobia social, ¿vale? Que es algo que está implícito muchas veces en población adolescente, que veo yo, ¿verdad? Pero no solo en población adolescente, en población adulta, ¿verdad? Ujú. ¿Qué es la fobia social? La fobia social, en definitiva, es el temor desproporcionado a una evaluación negativa, ¿no? Que me hagan, que despierta además otros sentimientos secundarios como por ejemplo la vergüenza, ¿no? Es decir, que yo tenga cierta ansiedad o cierto miedo por hablar aquí en tu canal, digamos que es algo adaptativo, es decir, gracias a que yo tengo una cierta alerta, estoy en un cierto modo de alerta, puedo de alguna manera dirigir más el tema hacia donde yo quiero, presto más atención, no me tumbo aquí en el sofá que tengo detrás, que está estupendo para tumbarse, sino que estoy atento, ¿no? Y eso me moviliza. Hay una cierta ansiedad, un cierto miedo, ¿verdad? Distinto sería si, por ejemplo, hubiese ido aplazando este encuentro, ¿no? Para más adelante y nunca llegaría al encuentro porque en el fondo no me atrevo a decirle a Concha que tengo miedo a hablar en público, ¿verdad? ¿Qué pasa más? Te aviso. Eso es. ¿Qué pasa, verdad? ¿Qué pasa? Entonces, estamos añadiendo un componente que es el de la evitación, ¿verdad? Es decir, ya estoy evitando aquello que considero como una amenaza. Y desproporcionadamente hago una evaluación de la amenaza, ¿no? Es decir, es posible que haya gente que no le guste lo que esté contando, haya gente que no que lo critique, que no le parezca bien, pero no significa, ¿vale? O no es una creencia absoluta en considerar que lo que vaya a decir va a ponerme en evidencia, en ridículo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la diferencia entre el miedo, que es algo que es una respuesta normal, natural, que conlleva ansiedad, ese miedo, ¿verdad? Y lo que sería una fobia que ya me moviliza y despliega muchísimos recursos más personales míos para hacer todo lo posible y evitar este encuentro, ¿verdad?
Voy a poner otro ejemplo respecto ya no a la fobia social, ¿verdad? Sino más en concreto hacia una fobia específica o miedo. Desafortunadamente, desgraciadamente, estamos viviendo tiempos de guerra, que creo que nos toca a todos, ¿verdad? Y bueno, no dejo de pensar en cualquier persona habitante, ¿no? en Ucrania que está bajo la amenaza real de que algo terrible puede pasar. ¿Eso es miedo o fobia? Estamos hablando de miedo. Es decir, hay una situación real, la amenaza es real, no es una amenaza ficticia, ¿verdad? Diferente es si con el paso de los años, si afortunadamente todo esto pensemos en que va a tener un fin, pero con el paso de los años, muchas de esas personas van a desarrollar posiblemente fobias derivadas de todas estas experiencias traumáticas que tienen. Es decir, pueden vivir su día a día como si realmente estuviera a punto de caer una bomba a su lado, ¿no? O de perder a alguien de manera inminente, ¿vale? La amenaza ya no está, pero sí es una amenaza percibida, ¿de acuerdo? Desproporcionada, porque hablaríamos de tiempos de paz, pero yo creo que nos puede dar más o menos la idea de lo que es el miedo, que es una respuesta normal. Todos tendríamos miedo. Si alguien no tiene miedo en esa situación, me preocuparía porque estaríamos hablando posiblemente de alguien con una carencia muy grande a nivel emocional. Y es una respuesta normal que nos prepara para la acción. Y la fobia es aquello que ha desencadenado una respuesta desproporcionada, ¿no? A nivel fisiológico, a nivel cognitivo, ¿verdad? La etimología, agorafobia, es un miedo a un espacio público, ¿vale? Eso es lo que nos dice la etimología. Lo que nos dice la calle, un poco cómo se entiende coloquialmente este concepto, es que es miedo a los espacios abiertos, ¿no? Entonces tenemos ahí como una cosa que no queda clara, ¿verdad? A lo que nos estamos refiriendo con la agorafobia quizá no sea ni una cosa ni la otra. Puede ser un espacio abierto, puede ser un espacio cerrado, ¿vale? Puede ser público o no puede ser público. Hay un denominador común en la agorafobia y es el temor, ¿vale? A no poder salir, de escapar, obtener ayuda de una situación que yo considero amenazante y de peligro, ¿vale? Es decir, es algo así como el miedo a la indefensión, que yo no pueda escapar de esa situación que yo temo, por lo que sea. Normalmente, porque temo que pueda aparecer un ataque de pánico que luego explicaré qué es. Pero no solo eso, sino puede ser simplemente el miedo a que de repente tenga ganas que tenga una urgencia y que tenga ganas de ir al baño y me encuentre en el metro o me encuentre en un atasco o me encuentre en un ascensor, ¿verdad? Entonces, muchas situaciones son susceptibles de despertar este temor, ¿no? Puede ser normalmente y por lo general suele ser la calle, suele ser fuera de casa, suele ser espacios donde sea difícil escapar. A mucha gente le ocurre en el coche, pero no en cualquier lugar. Si me ocurre en un atasco o si me ocurre en la periferia, en una carretera donde no pasen muchos coches, ¿no? Y nadie me pueda socorrer en un momento dado, ¿vale? Estamos añadiendo un componente. Todo esto es posible, puede ocurrir que yo necesite ayuda en un momento dado y no la tenga, ¿verdad? Pero sí es verdad que hay una desproporción entre la amenaza real y la amenaza percibida, ¿vale? Ahí estamos hablando de la fobia, propiamente dicha. Vale. El ataque de pánico, crisis de angustia, también como a veces se denomina, ¿verdad? Es la aparición repetida, inesperada, de una crisis de ansiedad muy aguda, ¿vale? Es decir, de repente hay una descarga de noradrenalina, ¿vale? Además, normalmente es un centro cerebral que llamamos locus coeruleus, ¿vale? En el cerebro, que está justo en el tallo cerebral, que hace una descarga y tenemos una intensidad en los síntomas de ansiedad mucho más grande incluso que en cualquier otro tipo de fobia, ¿vale? Es algo muy intenso que suele durar entre 20 y 30 minutos, caracterizado por taquicardia, sudoración, hormigueo, parestesias, asfixia, sensación de tener que ir al baño, ¿vale? Con urgencia. De repente todo un cuadro, ¿vale? Que se precipita, fisiológico, acompañado además
de un temor inminente a que algo grave, muy grave, me ocurra. Como puede ser, por ejemplo, que pierda el control de la situación, que me vuelva loco, que me dé un ictus, que me muera, ¿vale? Es decir, está acompañado normalmente de una interpretación catastrófica en ese momento. No siempre, ¿vale? De hecho, suele ocurrir que los primeros ataques de pánico, normalmente en la historia de las personas, no están normalmente asociadas o pueden no estar asociadas a ningún hecho en particular ni a ninguna situación en particular y no haya una interpretación como tal, pero sí crea un precedente, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de agorafobia, de lo que estamos hablando es temor a la indefensión, a no ser socorrido en un momento dado, a no tener ayuda, ¿de acuerdo? Y ataque de pánico, estamos hablando de la reacción desproporcionada en ese momento, ¿vale? De mi cuerpo, de mi mente, que de repente se descoloca todo, ¿vale? Puede haber síntomas de despersonalización, de desrealización, de sentir como que estoy fuera de mí mismo. Hay una cierta disociación, no puede haber una cierta disociación también. La disociación sería algo así como una desintegración, ¿verdad? Una separación de los distintos componentes de nuestra psique, ¿no? Más en concreto, cuando hablamos de despersonalización, que es una forma leve de disociación, ¿no? Si pensamos en una persona disociada que divide su personalidad o que no recuerda absolutamente nada de lo que ha vivido en un momento dado, estamos hablando, sin embargo, en este caso de una manifestación más leve, ¿vale? Es como verme desde fuera, ¿de acuerdo? Es como ver un personaje. No me estoy sintiendo yo desde dentro, ¿vale? Sino que me veo desde fuera, o como si la situación no fuera real, ¿vale? Esto puede ocurrir en cualquier trastorno de ansiedad, ¿vale? Y especialmente en un ataque de pánico, donde de repente desconozco a ese individuo al que le está ocurriendo todo eso, ¿vale? De ahí la percepción de amenaza también como la posibilidad de que esté perdiendo la cabeza en ese momento, que me esté volviendo loco, ¿vale? Porque aparecen, fíjate, bueno, es interesante, yo considero que es necesario, ¿no? Hacer siempre recoger toda la información posible de la historia de las personas que vienen a nuestra consulta, ¿no? Pueden aparecer de manera fortuita porque hay algunos estudios que dicen que los ataques de pánico, las crisis de pánico puntual, ¿vale? No un trastorno de pánico, sino una crisis de pánico, puede llegar a aparecer, se han hecho estudios en los que han aparecido incluso en un tercio de las personas a lo largo de su vida, por lo menos una vez, ¿vale? Es decir, puede aparecer de una manera fortuita. Pero normalmente sí que está vinculado a situaciones de estrés, pero que, esto ya por mi experiencia clínica y por la de tantos compañeros que conocemos tú y yo, Concha, sí que normalmente tiene que ver con historias donde hay acontecimientos, digamos, traumáticos. Es decir, hay episodios, ha habido episodios recurrentes durante la infancia normalmente, ¿no? Quizá historias familiares muy hostiles, historias de bullying también en el colegio. Es decir, hay un caldo de cultivo donde quizá no de forma inmediata aparezcan estos trastornos, pero sí aparece a lo largo del tiempo, ¿vale? ¿Por qué se resisten? Bueno, normalmente, ¿vale? Cuando analizamos la conducta de la persona que viene a consulta, luego hablaré un poquito también de qué es lo que, o cómo abordamos, ¿no? En consulta este problema, este trastorno. Sí que lo que se me ha ido lo que iba a decir exactamente, pero lo que sí tenemos lo que sí ocurre normalmente en los procesos de fobia y ansiedad es el fenómeno de la evitación. Es decir, yo en la medida que evito enfrentarme a la situación temida, que a veces no lo tengo ni siquiera identificado, porque me sale automáticamente, estoy inoculando de alguna manera todavía más y estoy haciendo más grande mi temor, ¿vale? Mi ansiedad. Inconscientemente, pero lo estoy haciendo, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo es incubarlo y hacerlo más grande todavía, ¿no? Es decir, a pesar de lo que nos puedan decir, no te preocupes, no te va a pasar nada, es decir, si nos movemos en un plano racional, no vamos a mover absolutamente nada. La persona que sufre normalmente el ataque de ansiedad en cualquiera de sus manifestaciones o un trastorno de ansiedad, por lo general sabe que es irracional lo que está pasando. Sin embargo, lo sigue evitando y lo sigue temiendo, ¿de acuerdo?
lo que a veces no es tan consciente es de que en la medida que lo evita, lo está haciendo más grande, lo está incubando, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace resistente. Luego hay más elementos, ¿vale? Puedo hablar, por ejemplo, del perfil más o menos que yo atiendo. Ojo, no hablo de estudios clínicos, de lo que estoy hablando es de mi experiencia clínica, ¿no? Cuando viene a nosotros una persona con alguna fobia, vamos a hablar de la agorafobia, ¿no? Que es muy habitual. No pensemos en una persona que por lo general esté aislada en su habitación y no salga y no se enfrente al mundo. Todo lo contrario, es decir, es gente que puede parecer a ojos de los demás que tiene un funcionamiento normal en su vida cotidiana. Tiene su trabajo, tiene sus estudios, se mueve en coche, tiene su vida social, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Por lo general, esa persona ha aprendido a evitar y a prepararse una logística mental para evitar aquellas situaciones que temen, de tal manera que conlleva muchísima carga, conlleva muchísimo consumo de energía, ¿vale? Lo ha podido camuflar durante mucho tiempo y en parte esa resistencia al cambio tiene que ver con la vergüenza, con el estigma, ¿vale? Con la culpa, ¿vale? De tal manera que durante mucho tiempo se lo ha callado, durante mucho tiempo, pero incluso a familiares muy íntimos, ¿verdad? Y eso ha generado una resistencia tremenda a poder afrontar el cambio, ¿verdad? Si nos vamos ya a la historia de esa persona, pues probablemente tenga mucho sentido todo eso que hace, ¿vale? Quizá haya sido humillada esa persona cuando siendo niña o cuando siendo adolescente ha vivido determinadas situaciones y ha ido generando muchísima vergüenza, muchísima culpa, que es parte de lo que tenemos que abordar en terapia, ¿verdad? No solo afrontar el miedo, sino ver cuánto más está acompañado ese síntoma, de cuánta cantidad de cosas y cómo deshacer todo ese nudo, ¿verdad? Para mí eso explica cómo es de resistente todo esto, ¿no? Personas que como mucho han ido alguna vez al médico en su vida y han dicho que se sienten así, han recibido un psicofármaco, pero no se ha acompañado de ninguna psicoterapia y con el paso del tiempo se ha ido no solo enquistando, sino agravando todavía más el problema, ¿vale? Si nos vamos al síntoma en particular, ¿vale? Hay algo que... Luego hablaré de más cosas y de más elementos, ¿no? Pero, de hecho, por ejemplo, veo aquí alguna pregunta, si es mejor afrontar la fobia. Claro, sí, pero no de cualquier manera. Es decir, hay algo que funciona en cualquier psicoterapia y es la exposición, pero esa exposición tiene que ser gradual, acompañada, valorando mucho, ¿no? Valorando en su contexto, ¿no? En qué circunstancias se encuentra esa persona, cómo de preparada está. Es decir, por mí mismo, si yo tengo ese miedo, no se trata de decir voy a echarle valor, voy a salir a la calle y me voy a enfrentar a ello, ¿vale? Esto, cuando estamos hablando de miedo, puede. Cuando estamos hablando de trastorno, cuando estamos hablando de fobia, hay que pedir ayuda, ¿vale? Y a veces esa ayuda tiene que ser acompañada efectivamente incluso por un psicofármaco. Eso lo tiene que valorar un médico. Es más, creo que es lo más responsable por nuestra parte como psicólogos cuando viene alguien con ataques de pánico a consulta o con un trastorno de ansiedad, la idea es que haga un chequeo médico, en primer lugar. No vaya a ser que estemos ante un problema de hipertiroidismo, hiperparotiroidismo. Es decir, hay muchas patologías endocrinas, sobre todo, que pueden despertar síntomas parecidos, ¿de acuerdo? Estamos hablando también de una posible diabetes. Es decir, primero hay que descartar una causa orgánica, porque entonces no estaríamos hablando de un trastorno de ansiedad, o sí estaríamos hablando de una ansiedad, pero ya secundaria a un trastorno médico, ¿vale? Entonces, para empezar por ahí. La exposición, como decía, ¿no? Sí que para mí me resulta muy útil y, bueno, así está contrastado también, ¿no? Por la evidencia científica y es la exposición interoceptiva, es decir, trabajar en consulta, inocular en consulta y hacer que en consulta aparezcan esos síntomas, ¿vale? Para trabajarlos desde ahí, en un espacio seguro, previamente, por supuesto, no el primer día que llega el paciente que no tiene ningún tipo de vínculo con el terapeuta, ¿no? Primero tiene que haber un vínculo, el paciente tiene que considerar que es un espacio de seguridad y de confianza, ¿vale? Y entonces, cuando ya se ha identificado el problema, cuando se ha diagnosticado,
cuando se han descartado otras patologías que puedan estar ahí incidiendo, entonces sí podemos crear un ambiente seguro de exposición, ¿no? En los ataques de pánico, por ejemplo, la exposición interoceptiva, en inocular esa ansiedad de una manera segura para que desde ahí lo trabaje, ¿no? Con técnicas de respiración, con técnicas de relajación muscular, ¿vale? Cada paciente, seguro, hay una manera, ¿no? De encontrar su tecla con la que se va a relajar más, ¿vale? A mí hay una cosa en consulta que sí me gusta preguntar de una u otra manera y es ¿cuántos estamos aquí en consulta? Es decir, ¿quién te acompaña? ¿No? Que es una manera de decir quién más está en esto, ¿no? ¿Qué personas de confianza en tu entorno te pueden acompañar en un momento dado también en el cambio? Porque a veces la figura del coterapeuta, pero fuera de terapia, ¿no? Que es un familiar, una persona de confianza que a veces puede acompañar en esa, incluso en esa exposición, ¿no? A veces la propia familia no es el lugar seguro donde uno puede generalizar los cambios, ¿verdad? Dentro de la consulta, afuera de la consulta. No es un ambiente seguro. Hay que trabajar también esto, ¿no? Hay que trabajar la familia, hay que buscar los puntos fuertes también desde fuera, ¿no? Y por supuesto, como decía, ¿no, Concha? Dotar de recursos cognitivos, fisiológicos, para que esa persona se pueda enfrentar de una manera segura. Es decir, cuando hablamos de exposición, cuando hablamos de afrontar los miedos, de lo que estamos hablando es de algo muy delicado, ¿vale? Es decir, yo el símil que pongo es normalmente cuando nos operan en el quirófano, está todo esterilizado, ¿vale? No se le ocurrirá a ningún cirujano hacer una cirugía en el ascensor del hospital, ¿verdad? Porque no es un lugar seguro. Entonces ocurre lo mismo en consulta. Primero vamos a esterilizar todo y vamos a ver de qué manera, de una manera respetuosa también con la persona, con una persona que probablemente lleve muchos años de evolución con el trastorno, donde ha generalizado todos sus miedos posiblemente a muchas situaciones y cada vez a más situaciones, ¿verdad? Y a partir de ahí, bueno, pues dotar efectivamente de estrategias y de recursos. Bueno, vamos a ver. Para mí la respiración es fundamental dentro de cuando estamos hablando de una emergencia, ¿no? De lo que estamos hablando cuando hay un ataque de pánico es que hay una descarga noradrenérgica, ¿de acuerdo? Que hace que nuestro sistema nervioso simpático se active y por tanto haya una hiperventilación entre otros síntomas, ¿vale? Esta hiperventilación hace que respiremos de una manera superficial, entrecortada, con la caja torácica, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es precisamente activarnos, porque es una respuesta al organismo de activación, pero es una activación exagerada, desproporcionada, ¿vale? Nadie se muere de un ataque de pánico, esto ya lo digo, salvo que haya una patología previa cardíaca, pero nadie se muere de una. Es decir, es una descarga de repente que prepara nuestro cuerpo. Es fundamental cómo respiremos, ¿vale? Y siempre pienso que es más útil en un principio abordar lo fisiológico que lo cognitivo. En ese momento, decirme a mí mismo que no va a pasar nada puede ser estéril, pero respirar diafragmáticamente, y eso lo podemos aprender a hacer con cualquier tutorial prácticamente de YouTube que encontremos o hay muchos recursos para poder aprender a respirar de manera diafragmática, ¿vale? Tanto para prevenir los ataques de ansiedad como para actuar en el momento que me están dando, ¿vale? A mí se me ocurre que es la estrategia directamente más eficaz en ese momento, ¿no? De alguna manera, acudir o que esa persona que acompaña vaya a un lugar seguro, ¿vale? El contacto, pues es algo muy personal. Depende si esa persona ha vivido algo o tiene algún tipo de trauma, incluso con el contacto, puede ser en ese momento un disparador. Yo siempre preguntaría a la persona si le permite, o sea, si me permites que te pueda acoger, me permites que te pueda, ¿vale? Para acompañarle, por supuesto, a un lugar seguro, apartado de ese lugar, ¿vale? Donde, bueno, puede estar cargado ese lugar de asociaciones o no, en cualquier caso, siempre el movimiento, como decías muy bien, Concha, puede ayudar a que reaccionemos en ese momento, ¿no? De alguna manera, y podemos tranquilizarnos. Es una curva, de todos modos, es decir, hay un pico, ese pico se mantiene como mucho 20-30 minutos y después baja, ¿vale? Hay trastornos graves
o experiencias muy traumáticas donde eso puede llegar a durar más tiempo, ¿vale? Pero por lo general es un pico y, por supuesto, un lugar seguro, acompañar a esa persona en un lugar seguro, siempre pedir permiso para el contacto, ¿vale? Sí que si hay contacto, mejor, ¿no? Porque es una manera de contactar con algo real en ese momento. Estar muy lejos en ese momento. Tiene que ser manejado con mucha... que la persona que acompaña en ese momento pueda transmitir toda la tranquilidad posible, ¿no? Como hablando despacio. Sí, eso es otro punto. Y hablar lentamente, suavemente, más lento hablemos y más suave y delicadamente le hablemos a la persona, mucho más fácil va a ser para la persona el que pueda volver a calmarse, ¿no? Haciendo siempre, poniendo el foco en la parte de la respiración. Nota cómo el aire, puedes notar incluso la temperatura, saca el aire, la mente, aunque les cuesta al principio un poco, pero sí que es cierto que esto va a Claro, ayudar a que la persona pueda empezar a autorregularse y a concentrarse, a poner foco en eso, porque lo normal es que se ponga en mi corazón late muy rápido, estoy muy nervioso, nerviosa, me empiezan a sudar las manos, ¿qué hago con esto? claro. La persona además se bloquea, empieza incluso a hacer signos con la cara, porque incluso a veces hay personas que, bueno, se llegan incluso a matar y plomarse, ¿no? Se me ocurre, además, con lo que dices, Concha, que es muy interesante, ¿no? Cómo dirigirnos a esa persona, la confirmación de la realidad, ¿no? O sea, lejos de desconfirmar la realidad a esa persona y decirle que no está pasando nada, que esté tranquilo, que se tiene que tranquilizar, ¿no? Claro, se tiene que tranquilízate que no pasa nada, ¿no? Y más quisiera esa persona poder tranquilizarse como así, ¿verdad? Entonces, sí confirmar esa realidad. Bueno, entiendo que lo estás pasando mal, posiblemente ahora te esté pasando esto, estés muy agitado, estás respirando con, ¿no? Ir muy al cuerpo, ¿no? A lo mejor no sientes ni siquiera las extremidades de las manos, lo irás recuperando, no te preocupes, ¿vale? Pero confirmando la realidad de que la persona que lo está viviendo lo está pasando muy mal. Muy mal. Eso es. No, no entrar en si es racional, si es irracional, si es si tiene lógica, si no tiene lógica, si tiene sentido. No, no es momento de hacer terapia, no es momento de ir aquí al neocórtex, es momento de ir al cuerpo, al cuerpo. Eso es. Evitar el juicio, ir al cuerpo y a la respiración que forma parte de esa parte de lo fisiológico, donde la persona puede comenzar a poner atención, incluso en alguna parte del cuerpo únicamente, no en todo el cuerpo, porque si no empiezan, es que realmente ellos se sienten muy mal y piensan que incluso pueden llegar a morirse o, como tú decías antes, volverse locos. Y ese no es el tema, es simplemente que bajen esa sistema simpático que lo tienen exacerbado en ese momento para poder empezar a gestionar, ya introduciendo el neocórtex y poder tomar otra vez control de la emocionalidad, las sensaciones y desde ahí también, y haciendo alusión, ahora que no se interrumpe a la hora de yo hablar, voy a aprovechar a hablar rápido, que se me estará bien. También en consulta nosotros preguntamos, que entiendo que tú también lo haces, los disparadores. ¿Qué son los disparadores? Que es nomenclatura un poco más de psicólogo, pero que creo que es importante. Es empezar a identificar cuándo o en qué momentos me conecto más con esa sensación de ansiedad y que empieza, como yo digo, a hacer el semáforo, ¿no? Estoy en verde, es decir, estoy tranquilo y tal, y de repente me disparo, me voy a rojo y empiezo a entrar en pánico o a respirar muy agitadamente. ¿Qué es lo que me ha producido eso? Porque desde ahí también vamos a hilar con justamente lo que hablaba anteriormente César, con esa parte a lo mejor de culpa, de vergüenza, de situaciones que se están repitiendo en el presente, que hemos vivido en el pasado de alguna manera, ¿no? Y que están haciendo eco o espejos, lo queremos llamar de esta manera, y que nos están de nuevo poniendo en esa situación y respondiendo de una manera súper acentuada, ¿no? Con el ejemplo que comentaba al principio César de lo de las bombas, ¿no? O sea, si estamos en Ucrania y ahora mismo pues la realidad es esa, pero 20 años después no hay bombas y yo sigo reaccionando como si las hubiera,
realmente eso no corresponde a la realidad y mi cuerpo sigue reaccionando de la misma manera. Eso Menudo es. speech que me he marcado, pero no Muy sé ni bien, y aprovechando, ahora Concha. he dicho voy a aprovechar corriendo antes de que se me vuelva a escuchar mal de nuevo. Muy breve, con la memoria que decías, hay un tipo de memoria que es muy importante, que es la memoria implícita, ¿vale? Sí, La memoria que tiene el cuerpo. El cuerpo, quizá no recordemos las cosas que nos han pasado, ¿no? Pero el cuerpo sí lo recuerda, ¿vale? Y lo recuerda y de tal manera que a veces, ¿no? El primer episodio de agorafobia, de crisis de pánico o cualquier otro trastorno de ansiedad que aparece en la edad adulta, a veces es, es el cuerpo el que ha traído ese acontecimiento, ¿no? Hay un libro, yo, por recomendar algún libro, es un poquito técnico en algún sentido, pero creo que es muy útil para entender esto. Hace poquito he leído Trauma y Memoria, que es un libro escrito por Peter Levine, y sí, habla sí. muy de las memorias implícitas, ¿vale? De cómo el cuerpo habla, el cuerpo se queda con un comportamiento adquirido posiblemente, es decir, a nivel comportamental y fisiológico en un hito que haya sido traumático, ¿no? A lo largo de nuestra primera infancia, adolescencia y demás. Y eso es algo que luego muy probablemente se manifieste de alguna manera, ¿vale? Entonces, en el ejemplo, ¿no? Que ponías tú también, reforzabas ese ejemplo de la persona que vive en Ucrania, ¿no? Un bombardeo o vive una amenaza real como la que están viviendo ahora mismo, eh, ese cuerpo podrá volver a tener la misma respuesta fisiológica años después en una situación que le recuerde mucho a lo que ha experimentado, a lo que ha vivido ahora en el presente, ¿vale? Muchos pacientes dicen, yo no me acuerdo de lo que pasé antes, ¿no? Más o menos podemos intuir determinados acontecimientos, pero sí que el cuerpo está ahí, lo vive. Que cuando es algo que nos está limitando, como escuchamos tanto esto de enfréntate a tus problemas, afrontalos y demás, creo que hay que cuidar mucho esto y siempre hacerlo eh, consultando a un profesional, porque es quien te puede orientar. No es una cuestión de valor, no es una cuestión de músculo, no es una cuestión de voluntad. Funciona de otra manera, ¿vale? Hay algo que se ha desconfigurado en nuestro repertorio conductual y que tiene que ver además con circuitos neuronales y eso requiere una ayuda profesional.